Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 17 al 24. Romanos capítulo 2, versos 17 al 24. Como ya fue señalado al comienzo de nuestro culto, de nuestro servicio de adoración, estamos en una serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Nuestro objetivo es exponer toda esta carta durante este año. Y nos corresponde hoy entonces la sección que va desde el verso 17 al 24 del capítulo 2. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. He aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas contra el robo, ¿robas? Tú, que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú, que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Hasta ahora hemos visto que el argumento general de esta parte de Romanos es que todos, absolutamente todos, sin excepción, están bajo el juicio de Dios, bajo condenación. Tanto los gentiles que pecan descaradamente como los moralistas hipócritas, todos ellos están bajo condenación si permanecen fuera de Cristo, si permanecen ajenos a Cristo Jesús. Y en el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo aborda un tercer grupo, es decir, al grupo de los religiosos. Particularmente se refiere a los judíos. Ahora, la acusación del apóstol Pablo aquí es directa. Puedes, dice él, profesar externamente la fe, pero si no la posees internamente, en realidad estás completa y absolutamente perdido. Estás condenado. Ahora, esta es una exhortación que debemos recibir con mucha atención, porque en varias de nuestras iglesias abundan los religiosos. Personas que profesan la fe, que hablan de la fe, pero que no la poseen realmente. Por eso es necesario un autoexamen serio. Es necesario que cada uno de nosotros se pregunte, ¿estoy realmente en la fe o solo la profeso de labios? ¿O solo la profeso de labios? Hay dos asuntos que fluyen de nuestro texto. El primero de ellos tiene que ver con las ventajas del religioso, en los versículos 17 al 20, y el segundo con las inconsistencias del religioso, versículos 21 al 24. Por lo tanto, el tema para hoy, visto esto, es el siguiente: ¿profesión o posesión? ¿Profesión o posesión? Vamos entonces con la primera cosa, las ventajas del religioso. En este texto, en esta porción de las Escrituras, encontramos que el judío, es decir, la persona religiosa en los tiempos del apóstol Pablo, hacía 8 afirmaciones importantes. Un judío, un religioso en aquella época afirmaba 8 cosas importantes. 4 trataban sobre las ventajas espirituales que ellos poseían y 4 trataban sobre sus privilegios. Las afirmaciones que tienen que ver con sus privilegios espirituales son las siguientes, que las encontramos en el verso 18. En primer lugar, el judío afirmaba que Dios nos ha dado su ley.
De todos los pueblos del mundo, de todas las naciones de la tierra, a los únicos a quienes Dios ha dado su ley es a nosotros. Segunda cosa, Dios ha entablado una relación especial con nosotros. Dios ha establecido un pacto con nosotros. Con ninguna otra nación, solo con nosotros, decían los judíos, Dios ha establecido, ha contraído un compromiso, ha establecido un pacto. Tercera cosa, tercer privilegio. Porque nos ha dado su ley, conocemos su voluntad. Porque Dios nos ha dado su ley, nosotros conocemos su voluntad, sabemos lo que Él quiere. Y en cuarto lugar, aprobamos solo las más excelentes normas morales humanas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su voluntad. Somos realmente privilegiados. Somos únicos, no hay ninguno como nosotros. Ahora, las ventajas que tienen que ver con estos privilegios las encontramos en los versos 19 y 20. ¿Cuáles son estas ventajas? En primer lugar, ser guía de los ciegos. Guía de los ciegos. En segundo lugar, ser luz para los que están en oscuridad. Tercero, ser instructores de los necios. En cuarto lugar, ser maestro de los niños. Ahora, si miramos cada una de estas afirmaciones, no podemos sino decir que todas ellas son absolutamente ciertas. Cada una de ellas son ciertas. Y muchas personas hoy considerarían estas afirmaciones como mera arrogancia u orgullo espiritual, ya que hoy en día las personas que creen ninguna religión es mejor que otra, ninguna religión es superior a las otras. Pero ojo, un cristiano no puede pensar así. Un cristiano no puede pensar así. Recordemos que el judío, en los días de Pablo, se jactaba, se enorgullecía de haber recibido una revelación única, una revelación especial de parte de Dios. Primero de manos de Moisés en el monte Sinaí, y luego mediante una larga sucesión de generales, reyes, cronistas, profetas, etc. Y estaban en lo cierto. Dios solo se había revelado al pueblo judío, Dios solo se había revelado a Israel. Ellos tenían solamente la palabra de Dios. De entre todas las naciones del mundo, eran los únicos que tenían una revelación especial, una revelación directa de parte de Dios. De hecho, tanto los cristianos como los judíos entienden que los escritos del Antiguo Testamento son palabra de Dios. No son invenciones humanas, no son historias humanas. De hecho, el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados, pero la mejor traducción sería conducidos, llevados por el Espíritu Santo. Fueron llevados por el Espíritu Santo. Está diciendo, ninguno de los que profetizó en el Antiguo Testamento, ninguno de esos libros que nosotros consideramos divinos, fue traído por voluntad humana. Son palabra de Dios. En segundo lugar, sabemos también que Dios había entrado en una relación especial con los judíos, una relación de pacto. Dios había prometido ser el Dios de ellos y ellos ser su pueblo. Y esta relación había comenzado con Abraham, y desde Abraham en adelante los judíos habían disfrutado todas las ventajas de esta relación de pacto. Y acuérdense que Jesús afirmó esto en aquella conversación que él tuvo con esa mujer en Samaria. Jesús le dijo, ustedes, los samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios. La salvación viene de nosotros, como pueblo de Dios. Sí, la salvación es de Dios, pero a través de su pueblo, que somos nosotros. Y de esto, obviamente, se deduce que hasta la inauguración de la iglesia del Nuevo Testamento en Pentecostés, aunque la salvación estaba disponible para los gentiles,
El camino solo era a través de Israel, a través del judaísmo. Es decir, tú querías conocer al Dios vivo y verdadero, te tenías que hacer judío. Tenías que circuncidarte, guardar la ley de Moisés y ser un judío. Todo eso sucedía hasta antes de la inauguración de la iglesia del Nuevo Testamento. Además, debemos recordar que el judío al que se dirigió Pablo en nuestro texto tenía razón al afirmar que debido a que poseía una revelación directa de Dios, de la voluntad de Dios, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, realmente él conocía la voluntad de Dios. Él sabía lo que Dios quería. Él sabía cuál era el deseo más profundo del corazón de Dios. Y el término voluntad que aparece aquí en el verso 18, tú conoces su voluntad, dice Pablo, no se refiere a aquellos consejos secretos de Dios, a la voluntad secreta de Dios, sino más bien se refiere a la revelación de las Escrituras, es decir, a aquello que Dios ha registrado aquí y qué es lo que a Él le agrada, lo que Él exige que se haga, lo que Él ordena, prohíbe, aprueba y recompensa. Y los judíos conocían eso. Los judíos conocían eso. El resto de la humanidad estaba atentas. No sabían, estaba en oscuridad profunda. Los judíos sabían estas cosas. Finalmente, el judío en tiempos de Pablo tenía la razón al afirmar que debido a que estaba instruido en la ley de Dios, tenía una base válida para aprobar lo que era excelente, lo que era superior en lo que se refiere a los estándares morales de las personas. Acuérdense que la filosofía es muy antigua. Cuando estudiamos filosofía, ¿verdad?, en el colegio, no sé quién se acuerda, pero hablábamos de los presocráticos. Pues aparece Sócrates, Platón, Aristóteles y otros tantos más. Claro, muchos de ellos eran defensores de la moral, pero una moral bastante cuestionable en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque no tenían la luz de la revelación, que los judíos sí tenían. Los judíos podían evaluar cualquier estándar menor porque poseían una regla superior, poseían un estándar superior, un estándar absoluto para medir toda moral humana, que era la palabra de Dios, revelada hasta ese momento solo en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense, de todas estas ventajas espirituales básicas, surgió ¿qué cosa? Un conjunto impresionante de privilegios, expresados aquí en un lenguaje muy, muy metafórico. Fíjense en el verso 11. Tú estás persuadido, 19, tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de los niños. Maestro de los niños. Esto era verdad. Esto era verdad. El conocimiento del Dios verdadero y del camino de este Dios verdadero fueron en verdad una luz en un mundo oscuro, en un mundo pagano, en un mundo lleno de superstición, en un mundo lleno de oscuridad. Esas son las ventajas del religioso. Pero Pablo no solamente habla de las ventajas aquí, él también habla de las inconsistencias del religioso, que es nuestro segundo punto. Fíjense que Pablo dice que el conocimiento de Dios y de su voluntad no es suficiente. No es suficiente. ¿A qué me refiero? Este conocimiento de Dios y de su voluntad no es suficiente, ya que, como vimos la semana pasada, Dios juzga según la verdad y Él no juzga según las apariencias. Es decir, Dios juzga según lo que hacemos, no según aquello que profesamos con nuestros labios, no según aquello que decimos que hacemos, pero que en realidad nunca hacemos. Y Pablo presenta aquí 3 ejemplos de cómo el judío, a pesar de todas estas ventajas que había recibido, a pesar de todos estos privilegios, también se encontraba completa y absolutamente perdido, condenado.
Pero es importante notar que Pablo aquí no solamente se está refiriendo a los judíos, sino que sus palabras van dirigidas a todas las personas religiosas. A todas las personas religiosas. Y dentro de ellas podríamos mencionar, por ejemplo, a los fundamentalistas religiosos. A los fundamentalistas religiosos. A los presbiterianos religiosos. A los bautistas religiosos. A los católicos romanos religiosos. Es decir, a todas aquellas personas que asisten a una iglesia, pero que no tienen un compromiso con Dios. No tienen un compromiso con Dios. Entonces es una acusación que va dirigida contra todos aquellos que son ortodoxos en la doctrina, son correctos en la doctrina, pero que solo son cristianos nominales, de los labios para afuera. Y debido a eso, entonces, Pablo apela aquí a ciertos mandamientos a fin de que podamos examinarnos en detalle. Y él comienza con el 8º mandamiento: no robarás. Y en este punto es importante que nos preguntemos, nosotros que predicamos contra el robo, ¿robamos? ¿Robamos? Fíjense que la idea de que no se debe robar es una norma generalmente aceptada por las personas, ¿no es verdad? Ustedes dicen, no, las personas dicen que se puede robar, que es bueno robar, que hace bien robar, se pasa bien, etc. No, generalmente todos pensamos que robar es malo. Robar es malo. Pero generalmente eso que las personas piensan no se cumple. Es decir, hay robos. Hay robos. Y no debemos pensar, entonces, que hemos guardado el 8º mandamiento solo porque no hemos entrado en la casa de alguien por la fuerza y nos hemos quedado con sus bienes. Porque esa a veces es la idea que tenemos de robar. Entré en la casa de otro, le saqué sus cosas, o lo asalté en una esquina, en fin, pensamos que eso es robar. Pero fíjense, nosotros le robamos a Dios cuando no lo adoramos como deberíamos adorarlo. Cuando anteponemos nuestras preocupaciones a Él, le estamos robando a Dios. Le robamos a nuestro empleador cuando no damos nuestro mejor esfuerzo o cuando extendemos demasiado el periodo para tomarse el cafecito. Robamos y desperdiciamos los productos de la empresa donde trabajamos. O si utilizamos el tiempo para el que se nos paga en hacer asuntos personales. Estamos robando. Robamos si vendemos algo más caro de lo que en realidad vale. Robamos a nuestros empleados, si es que los tenemos, cuando el entorno laboral del que somos responsables perjudica su salud, o si no les pagamos lo suficiente para garantizarles un nivel de vida adecuado. Robamos también cuando pedimos prestado y nunca devolvemos. Mirado de esa manera, se dan cuenta que el 8º mandamiento es mucho más amplio. Es mucho más que solo entrar en la casa de alguien por la fuerza y robarle algo. Es mucho más profundo que eso. Después Pablo no se queda solo en el 8º mandamiento, sino que también toma como elemento de evaluación el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Ahora fíjense, ¿cómo respondemos a esta pregunta? En nuestra sociedad, donde el adulterio, la fornicación y una variedad de formas de experimentación sexual no solo se excusan, sino también se promueven y aplauden. ¿Cómo respondemos a esto? Tú que predicas contra el adulterio, ¿adulteras? ¿Qué debemos responder en vista a la revelación de pecados sexuales, por ejemplo, en personajes importantes de la sociedad, políticos y otros famosos?
¿Qué debemos decir en vista de la enseñanza de Jesús de que el séptimo mandamiento tiene que ver con nuestros pensamientos y con las intenciones de nuestro corazón, no solo con conductas externas? Acuérdense que según las enseñanzas de Jesús, la lujuria es exactamente igual que el adulterio. Así como el odio, dice Jesús, equivale a asesinato. Entonces, ¿la norma bíblica cuál es? Pureza antes del matrimonio. Y si estás casado, fidelidad. Esa es la norma bíblica. Ahora, difícilmente existe un área en nuestra vida cultural que se oponga tanto a las normas de Dios como esta. Por ejemplo, las propagandas, ¿verdad? Los comerciales que vemos utilizan el sexo para impulsar ¿qué cosa? El materialismo y la búsqueda de placer. La televisión llena nuestras casas con comerciales cargados de sexo. Y las series televisivas más vistas por las personas son las que más explícitamente retratan relaciones y prácticas sexuales inmorales. ¿Cuál es el eslogan hoy? ¿Cuál es la propaganda? Si te hace sentir bien, hazlo. En esa área, en el área del sexo. Si te sientes bien, hazlo, practícalo. Ese es el clamor de nuestra época y esa es la práctica de la mayoría. Una vez más, entonces pregunto, ¿hemos cometido adulterio? ¿Hemos cometido adulterio? Esa sin duda es una muy buena pregunta. Pero Pablo presenta una tercera prueba de la inconsistencia del religioso apelando al primer y segundo mandamiento. Versículo 22, segunda parte. Es importante que entendamos bien la acusación de Pablo. La acusación no es contra la idolatría, como podríamos esperar, sino más bien es en contra del sacrilegio o del robo de los templos paganos. Entonces, esto significa que los judíos le robaron a Dios el honor que le correspondía. ¿O se refiere aquí Jesús a ese tráfico que existía de dinero en el templo? ¿O se refiere a que tal vez los judíos poseían obras de arte que habían pertenecido a templos paganos porque habían cometido sacrilegio? ¿O se refiere al deterioro físico del templo en Jerusalén? Bueno, es difícil decir a qué se refiere directamente con esto, porque hay argumentos a favor y en contra de cada una de estas posturas. Pero lo que podemos decir es que independientemente de la forma particular en que los antiguos judíos quebrantaron el primer y segundo mandamiento, ciertamente entendemos cómo nosotros hemos quebrantado estos mandamientos, incluso el más religioso entre nosotros. Pensemos en el primer mandamiento que exige nuestra adoración exclusiva al Dios verdadero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, adorar a cualquier Dios que no sea el Dios bíblico es quebrantar este mandamiento. Pero, ojo, que no necesitamos adorar, ¿verdad?, a un Dios claramente definido para quebrantar este mandamiento. Es decir, no tengo que ser un adorador de Zeus, de Minerva, de Buda, de Alá, o quien sea para quebrantar este mandamiento. Más bien, lo quebranto cada vez que le doy a una persona, a un objeto o a alguna aspiración mundana el primer lugar en mi vida, lugar que solo le corresponde a Dios. Muchas veces hoy el Dios sustituto somos nosotros mismos.
o la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pueden ser cosas como éxito, fama, riqueza material o poder sobre los demás. Entonces, guardar este mandamiento sería, como bien escribe John Stott, ver todas las cosas desde su punto de vista, el punto de vista de Dios, y no hacer nada sin referencia a Él. Hacer de su voluntad nuestra guía y de su gloria nuestra meta. Ponerlo en primer lugar en pensamiento, palabra y obra, en el trabajo y ocio, en amistades y en la profesión, en el uso de nuestro dinero, tiempo y talentos, en el trabajo y en casa. Se dan cuenta que quebrantar el primer mandamiento es mucho más profundo que solo construirse un ídolo y postrarse ante él. Es no darle a Dios el lugar único que Él merece. Ahora pensemos en el segundo mandamiento. Éxodo 20, versos 4 al 6, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia, por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense, si el primer mandamiento trata sobre el objeto de nuestra adoración, es decir, el único Dios vivo y verdadero, prohibiéndonos adorar a cualquier otro Dios falso, el segundo mandamiento trata acerca de la manera, de la forma de nuestra adoración, cómo adoramos al Dios único y verdadero. Y nos prohíbe aquí incluso adorar al Dios verdadero de una manera indigna. ¿Esto significa qué cosa? Significa que debemos tener el máximo cuidado en descubrir quién es realmente Dios y así adorarlo como Él quiere ser adorado. No como nosotros queremos adorarle, sino como Él quiere ser adorado. Como el Dios único, el Dios trascendente, el Dios espiritual, el Dios inescrutable que Él es. ¿Pero cuál es el problema? Que nosotros no hacemos eso. En cambio, como argumentó Pablo al comienzo de su discusión de toda esta gran sección que habla de que todos estamos perdidos, nosotros suprimimos el conocimiento de Dios y ahí descubrimos que nuestros corazones necios están en tinieblas, porque tapamos el conocimiento de Dios. Ahora, cuando Pablo, al llegar al final de esta sección, que describe, ¿verdad?, este estado de la persona religiosa que hace él cita el Antiguo Testamento para mostrar qué cosa. Verso 24. El nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, miren, esto es lo que sucede cuando personas aparentemente religiosas quebrantan las mismas normas que proclaman. Dios es blasfemado, su nombre es blasfemado. Es una ofensa a Dios. ¿Y se han puesto a pensar por qué es una ofensa a Dios? Porque estas personas están usando el nombre santo de Dios de una manera inmunda. De una manera inmunda. Pero hay algo aún más terrible. Y es que esas mismas personas sigan este camino equivocado, suponiendo que gozan de una buena posición delante de Dios. ¿Y por qué suponen eso? Porque son religiosos, cuando en realidad, ¿qué es lo que pasa? Son idénticos a los paganos que están a su alrededor, idénticos a todos los incrédulos e inmundos que están a su alrededor. Van directo a la destrucción, van directo a la perdición, van directo a la condenación. Una vez más quiero recalcar algo que es importantísimo. Pablo no se está dirigiendo aquí únicamente a los judíos. Se aplica a todos nosotros. Particularmente se aplica a nosotros si pensamos que no somos iguales a otras personas, porque tenemos inclinaciones religiosas. Porque vamos a una iglesia el día domingo.
Queridos, si has estado confiando en tu bautismo, si has estado confiando en tu profesión de fe, si has estado confiando en tu membresía de la iglesia, o en el conocimiento que puedas tener de algunas partes de la Biblia o de la doctrina, si has estado confiando en cualquier otra cosa y no en Jesucristo y en su muerte en la cruz, yo te pido que saques completamente eso de tu corazón. Sácalo, sácalo. No confíes en esas cosas. Esas cosas te llevan a la condenación. Abandona esas cosas. Destruye esas cosas. Ya para estar concluyendo, ¿pueden ver aquí entonces el desafío que el apóstol Pablo lanza sobre los religiosos? Él dice que la verdadera religión puede convertirse en un mecanismo para ocultar un rechazo profundo a lo único que realmente importa. Puedes tener apariencia de piedad y negar su poder. Pablo dice, pueden ser judíos exteriormente, pueden ser cristianos exteriormente, pueden ser presbiterianos exteriormente, pueden ser miembros de la iglesia presbiteriana Cristo mi Salvador de Curicó exteriormente, puedes ser bautizado exteriormente, cuando lo que realmente necesitas, si quieres tener alguna esperanza ante Dios en el día del juicio, lo que realmente necesitas es un nuevo corazón. Un corazón creado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitas. No más religión en tu vida. Necesitas una relación con Jesús. Verdadera, real, dinámica, profunda, total, absoluta. Eso es lo que necesitas. Y la gran evidencia de ello es el abandono total de la confianza en el desempeño religioso, en la justicia propia. Tienes que tener fe y arrepentimiento, esa fe y ese arrepentimiento que se aferran a Cristo solamente. Me pregunto si habrás estado usando la religión, o si has estado usando el presbiterianismo para mantenerte lejos de Jesús, para estar lejos de Jesús. Vienes a la iglesia el domingo para apaciguar tu conciencia por la forma en que vives de lunes a sábado. A lo mejor te has acostumbrado a las prácticas básicas de la vida religiosa: ofrendar, orar, sonreír, cantar, incluso servir. Pero tu corazón sigue siendo un pozo oscuro lleno de vicios y tu mente está llena de orgullo. Eres cristiano solo exteriormente. No tienes un nuevo corazón. Si piensas que por ser religioso estás exento de la condenación, déjame decirte, te equivocas. Estás muy equivocado. Si piensas que porque tienes una Biblia y que a veces la lees, o porque a veces oras, o porque a veces participas de los medios de gracia, en realidad no necesitas nada más para satisfacer las exigencias de Dios, quiero decirte una vez más que estás completamente, absolutamente equivocado. Así que corre a Jesús, corre a Él, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Aférrate a Cristo, descansa en Cristo, abandona la mera religiosidad. Pero ojo, no lo hagas a tu manera, sino a la manera del Señor. Es decir, ven con fe y arrepentimiento a los pies de Jesucristo. Oremos.